Especial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Aquí el Señor les dice a sus discípulos, les hace una pregunta. ¿Cuánto más el Señor les dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Y entonces, por supuesto, el Señor espera una respuesta de nosotros. ¿Cuánto de nosotros hoy en día estamos pidiendo a Dios por el Espíritu Santo? ¿Cuánto de nosotros lo estamos haciendo? Bien, hermanos, creo que después de escuchar lo que Dios tiene para decirnos en esta mañana, todos vamos a pedir con más ansia y más fervor de este Espíritu que lo estamos necesitando. Vamos a ir a Hechos, donde trae la prueba más grande del poder del Espíritu Santo en esta tierra. En Hechos capítulo 2, versículo 1 en adelante. Hechos capítulo 2. Voy a esperar que todos puedan tener sus Biblias abiertas para que lo puedan acompañar en la lectura. Hechos 2, versículo 1 en adelante. Dice lo siguiente. Cuando llegó el día del Pentecostés estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. Cuando empezamos a leer los Hechos de los Apóstoles, aquí nos muestra en el conflicto que estaban los discípulos. Sabemos todos que después que Cristo murió, resucitó, fue al cielo, allí los discípulos todos eran perseguidos porque querían terminar con quienes seguían a Cristo. Entonces, en ese momento los discípulos se pusieron todos en un solo lugar y allí estaban todos juntos, nos dice la palabra de Dios. Y allí también nos dice que estaban unánimes, juntos, orando, unos por otros. Y dice que allí en ese lugar donde ellos estaban, de repente entró un viento. Ustedes imagínense sentados en su casa y de repente sentir una ráfaga de viento que entra por la ventana. ¿Cómo se siente ese aire? Más en estos días que hace tanto calor, ¿no? Entonces ellos sintieron ese aire que entró y de repente vieron como lenguas de fuego colocarse sobre cada una de las cabezas de ellos y allí ellos se dieron cuenta que algo estaba sucediendo. Y si seguimos la lectura, vamos a encontrar que estos discípulos eran gente que no tenían estudio la mayoría de ellos. Sobre todo, Pedro era un discípulo que era pescador, nunca había estudiado. Él simplemente se encargaba del barco junto con sus hermanos, supongo que sería algo familiar, donde se seguía por generaciones, y él allí iba y pescaba, salía a pescar porque sobrevivía de la pesca. Y allí este discípulo fue tocado por el Espíritu Santo. Y nos cuenta el relato, la predicación que él hizo, que no fue causada por él, fue causada por el Espíritu Santo que Dios envió en ese momento allí en ese aposento. Y vamos a seguir leyendo los versículos 16 al 18, en el mismo capítulo. Porque esta promesa no fue solo para los discípulos de la época de Jesús, sino también para nosotros hoy, en este tiempo en el que estamos viviendo, un tiempo difícil, lleno de dificultades, donde nuestra iglesia está siendo muy zarandeada, muy movida, donde nuestros hermanos se nos están alejando, donde está faltando amor, donde está faltando esa protección que solo Dios y por medio de tomarnos de su mano podemos dar a quienes nos rodean. Y en el versículo 16 dice, mas esto lo he dicho por el profeta Joel, otro profeta, que es un libro de la Biblia también. Si buscamos en el índice vamos a encontrar el libro de Joel. Aquí nos sigue diciendo, en los postreros días, que son nuestros días, los días de ahora, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas
En aquellos días, mis siervos, mis siervas, nosotros, derramaré del Espíritu y profetizarán. Dice que sobre cada uno de nosotros que estamos acá va a ser derramado el Espíritu Santo. Pero también, como ya vimos antes, en el versículo que leímos en Lucas, Él nos hace la pregunta. Entonces nosotros debemos de pedir por el Espíritu Santo. Porque si nosotros no pedimos por el Espíritu Santo, el Señor no lo puede derramar. Y mis hermanos, el Espíritu Santo es algo que va a ser recibido individualmente sobre cada uno de aquellos que lo pidan de corazón ferviente, que aman a Dios por sobre todas las cosas, que ponen a Dios en primer lugar. En eso será derramado el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no va a ser derramado en aquel que está al lado mío, pero que no se importa por nadie dentro de la iglesia. No va a ser derramado el Espíritu Santo por aquel que no tiene interés en las cosas de Dios, que simplemente viene a sentarse en un banco de la iglesia. El Espíritu Santo va a ser derramado a aquel quien ama a Dios y no importa lo que haya que hacer, lo mínimo que colabore en la tarea de la obra de Dios, allí el Espíritu Santo va a obrar. Porque ese hermano, esa hermana, ese joven, ese niño va a estar pidiendo para que el Espíritu Santo transforme su vida, pidiéndole a Dios, suplicándole a Dios que lo llene de su Espíritu para trabajar en su obra, para que hagamos aquello que aún no hacemos. Incluso en nuestros hogares, hermanos, porque a veces venimos con una cara llena de alegría, mostrando lo que no somos en nuestro hogar. Venimos con una fachada a la iglesia. Venimos parejas que se ven felices, familias que se ven felices en la iglesia, pero nuestro hogar no es lo que mostramos. Cuando el Espíritu Santo obra en nuestra vida, todo eso cambia. Nuestras familias serán felices, nuestros hogares serán felices. Y aunque haya problemas, dificultades, se luchará juntos en familia para salir adelante. Para con la ayuda del Señor poder seguir trabajando para la afuera, para que nuestros vecinos vean que amo a Dios. Que nuestros vecinos se den cuenta que yo amo a Dios y yo voy a decirle que yo amo a Dios. Lo van a notar por nuestro comportamiento. Porque el primer lugar que debe ser testificado es ¿dónde? Dentro de nuestro hogar. Exactamente, dentro de nuestro hogar. Para que nuestros jóvenes, niños, adultos, mayores reciban el Espíritu Santo, debemos de pedirlo. Si no lo pedimos, el Espíritu Santo no va a venir. Tenemos una gran tarea para hacer. Depende de nosotros si lo pedimos. Los versículos 43 al 47. Hay un subtítulo allí que dice la vida de los primeros cristianos. Fíjense, antes de leer, nosotros tenemos total libertad. Total libertad. Ustedes fíjense que nosotros salimos de nuestra casa y venimos a la iglesia. Y nadie nos para y nos dice, ¿a dónde vas? Mostrame tu documento. No podés ir. No está, no se debe, nos dejamos que vayan a las iglesias. Volvé a tu casa. No tenemos eso acá. Nosotros acá tenemos libertad por ahora, gracias a Dios. Pero hay lugares donde la libertad no existe para el cristiano. Donde ellos se tienen que esconder para reunirse. Donde nuestros hermanos se reúnen en lugares insólitos para que no sean descubiertos, porque si son descubiertos son presos o incluso muertos. Ya hemos escuchado casos, incluso de grandes líderes de nuestras iglesias que han sido presos por causa de Dios. Pero como dice Pablo, qué lindo aquel versículo que dice, no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y así son esos mártires, esas personas que han muerto por la causa de Dios. Ojalá también nosotros podamos llegar a decir, no vivo más yo, sino que Cristo vive en mí. Los versículos 43 al 47 dice, sobrevino el temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban
comían juntos, con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia lo que habían de ser salvos. A veces yo miro la iglesia y la noto vacía, porque no es que haya habido gente que no está, porque sabemos que hay mucha gente mayor que estudia, que está en sus casas, porque no pueden venir a la iglesia, porque son gente muy mayor, pero ellos igualmente siguen en sus casas estudiando y escudriñando la palabra de Dios. Que cuando se visitan nos ayudan a nosotros incluso a levantarnos también el ánimo cuando estamos caídos. A veces tenemos hermanos jóvenes que no están más a nuestro lado. Estamos orando por ellos. Pero me da tristeza porque cuando los hermanos se van de la iglesia es porque está faltando algo dentro de la iglesia. Y los versículos acá dicen que los hermanos estaban unánimes, juntos. Tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Preservando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y qué lindo que es cuando nos juntamos los hermanos y compartimos juntos. Lo hemos hecho acá en la iglesia, pero aún es más lindo cuando nos juntamos en las casas. Yo nomás en casa he tenido el privilegio de que varios hermanos vayan a casa. Yo digo mi testimonio porque no puedo decir testimonio de otros, yo digo mío. Y cuando mis hermanos van a mi casa y comparten conmigo, pasamos momentos realmente maravillosos. Vemos como el amor de Dios está con nosotros. Compartimos el pan, oramos, disfrutamos de ese hermoso lugar que Dios, con su bendición, nos ha prestado para nosotros poder usar para su causa, para que los hermanos puedan compartir con nosotros. Esas bendiciones son inmensas. Y el Señor nos deja tan llenos de paz y alegría cuando los hermanos van a visitarnos, cuando los hermanos comparten con nosotros. La verdad que deberían experimentar poder visitar, estar juntos. Yo siempre digo, las puertas de mi casa están abiertas. Yo vivo lejos, pero muchos ya tenemos con qué movernos. Ya sabemos el camino. Los invito para que vayan, para que nos visiten, para que compartamos juntos, hermanos. Aún podemos reunirnos acá, pero ¿cuánto tiempo más podremos reunirnos acá? Pronto va a llegar el tiempo que tendremos que buscar lugares lejos de la ciudad. Y no olvidemos que nuestra iglesia está en pleno centro de la ciudad. Ya no podremos reunirnos acá. Tendremos que buscar lugares más alejados para reunirnos. A veces la comodidad, como la que hay en la iglesia, también no la tenemos en un lugar con hermanos. Pero debemos acostumbrarnos a que Jesús, en su templo, no tenía aire, no tenía calefacción. Él caminaba kilómetros y kilómetros hasta llegar de un lugar para otro. Él no iba de auto, ni de moto, ni de bicicleta, caminaba. Y sin embargo, Él lo hacía para estar con sus hijos en otro lugar. En todas sus ciudades que Él visitó, nos dejó el ejemplo. Tenemos que seguir su ejemplo. Unánimes, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Así el Señor añadía cada día más gente a las filas de su iglesia. Y así van a continuar. Necesita más que nosotros dejemos nuestro orgullo de lado, nuestro yo de lado y digamos, Señor, tú primero, yo después. Si nosotros no dejamos el yo de lado y ponemos a Dios en primer lugar, no vamos a lograr estar preparados para ir al cielo. Cristo no quiere personas egoístas con el allá arriba. Quiere personas que sepan decir no al yo, no las cosas materiales que hoy en día te atrapan. Cualquier tipo de cosa material, no importa lo que sea.
sino que digan Cristo primero. Amén. ¿Saben, hermanos? El Señor nos dio el privilegio de tener la casa. Pero si el día el Señor me dice, vete a tu casa, yo no voy a dudar. Hay gente únicamente está que me gustaría que estuviera. Porque voy a contar una cosa. Yo tuve desde chica en la iglesia, pero hubo un periodo en mi vida que fue difícil para mí. Yo me alejé de la iglesia. Yo sé que hay gente aquí que pasó por ese periodo. Pero ¿saben qué? Yo no me alejé de la iglesia del todo. Yo iba a la iglesia. Solo que estaba, pero no estaba. Pero llegó un momento en que el Señor me llamó. Y el Señor, no hace mucho tiempo más, me volvió a llamar. Yo vivía en Colonia, no vivía acá. Yo soy de Colonia, el Sacramento. Del otro lugar, la punta de allá abajo del lugar. El Señor me dio un esposo. Yo no tengo vergüenza de decirlo. Yo estuve un año juntada con él. Pero siempre pedí al Señor que me dirigiera porque yo quería que nos casáramos. ¿Sabe? Mi esposo no se quiere casar. Desde un principio me lo dejó bien claro. No me voy a casar más. Me soy mal y no me voy a casar más. Pero acá nosotros vemos lo que es el amor de Dios. Él me ofreció casamiento. Lo que Dios hace, ustedes ni se imaginan, es vivirlo. Y pasamos por muchas cosas, hermano, por muchas dificultades. Fue muy difícil convivencia, porque tenía hijos grandes. Yo tenía otro hijo. No fue fácil, pero el Señor nos mantuvo fiel. Y hoy estamos acá. Y siempre le digo a mi esposo, no importa lo que pase, a veces me anima a mí incluso, pero Dios tiene que ser siempre primero. Porque cuando vos dejas a Dios de un lado, tu vida no marcha para adelante. Tu vida marcha para el costado. Marcha por el camino fácil, pero te destruye al final. Entonces tienes que dejar que Dios conduzca tu camino, aunque sea por el camino más difícil. Porque pase lo que pase, nunca dejes de estar de la mano de Dios. Amén. No te alejes de la iglesia por los hermanos, no te alejes de la iglesia porque hace calor, porque hace frío. No pongas excusas para no venir a la iglesia. Ven a la iglesia cada sábado. Mis hermanos, yo no vivo cerca, vivo lejísimo. Sin embargo, yo me levanto sábado a sábado para venir hasta acá. Y me puede decir mi esposo que hay viernes que yo digo, mañana no voy a la iglesia. Y al otro día soy la primera a levantarme y decirle, bueno, vamos a la iglesia. Porque no puedo, es más fuerte que yo. Él me llama y me dice, no, te levantas y vas. Y yo obedezco. Y esto que estoy haciendo yo lo hago con mucho amor. Yo amo hablar de Dios. Y disculpen si tal vez no leo tanto la Biblia y les doy este testimonio, pero para mí, hablar de Dios es lo más hermoso. Porque yo tengo muchas cosas que Dios ha hecho en mi vida que me ha hecho muy feliz. He pasado por tormentas, como casi todos yo sé que acá han pasado, pero no aflojen, no aflojen. No larguen la mano de Dios. Manténganse firmes, que Él les va a dar la salida. No importa si hay enfermedad, si hay dolor, si hay tristeza, si hay amargura, si hay muerte. No se alejen de Dios. Al final, Él nos va a dar la recompensa. Y les puedo asegurar que la recompensa va a ser maravillosa porque Dios nos lo dice en su palabra. Mis hermanos, Hechos 4:31. Dice allí, estamos vueltos en la hojita 2, y nos dice, qué maravilloso. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo de la palabra de Dios. Amén, hermanos. Amén. Eso tenemos que hacer nosotros, orar y pedir por el Espíritu Santo. Yo imagino mi iglesia orando y llenando el Espíritu Santo nuestra iglesia. Hermanos, no es de otra religión que el Espíritu Santo venga y podamos hacer cosas
maravillosa. No, es algo que viene de Dios, que Dios nos prometió. Necesitamos del Espíritu Santo para poder hacer su obra. Por eso debemos orar. Porque como nos dice el versículo, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenados del Espíritu Santo y hablaban con denuedo de la palabra de Dios, que es lo que nosotros también debemos hacer. Y ya para culminar, vamos a ir al versículo 13, al capítulo 3 y el versículo 52. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Amén. Sin duda que cuando el Espíritu Santo toca en nuestras vidas, no importa por lo que estemos pasando, nosotros estaremos gozosos. Como hijos de Dios, como sus hijos. Hoy estudiábamos en la clase sobre la familia de Dios, no la familia de nosotros, la nuestra, de sangre, sino la de Dios. Y los jóvenes, los adolescentes decían, queremos pertenecer a la familia de Dios. Amén, hermanos. ¿Ustedes quieren pertenecer a la familia de Dios? Yo quiero pertenecer a la familia de Dios, hermanos. Y en Juan 14, 26, ya para terminar, nos dice, San Juan 14, 26. Nos dice así, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y os recordará todo. Dice allí, lo que yo os he dicho. Escudriñad la palabra de Dios. Abramos la Biblia en nuestros hogares, leámosla, estudiémosla, porque el día que no la tengamos, que no podremos usarla, el Señor, por medio de su Espíritu, nos hará recordar cada palabra que hayamos leído en ella. Amén. Y lo lindo es que podremos dar testimonio de igual manera a otros que nos rodean. Hermanos, que Dios los bendiga y que podamos orar más por el derramamiento del Espíritu Santo en nuestra iglesia. Que podamos querer más ir al cielo con Cristo. Que podamos amarnos más. Que podamos ser verdaderos hijos de Dios. Ahora, para finalizar, les voy a pedir que podamos tomarnos todos de la mano y hacer un gran círculo para alabar al Señor. Vamos a tener el acompañamiento musical por el final de Susana. La letra va a salir en pantalla. Nos tomamos de la mano y vamos a cantar el himno 191 que dice La Nueva Proclamar. Le voy a pedir